amigos, muy buenos días, bienvenidos a Vivir Despiertos, Víctor Adrián Podcast. Saludito para todos los amigos que nos escuchan desde Mindalia Radio, Mindalia Televisión. Y como sabéis, como siempre digo cuando comienzo este programa, os aseguro que os traigo aquí personas que realmente yo siento, o he trabajado, o he conectado, o he hablado con ellos y sé que nos van a ayudar en nuestro camino de despertar, de conectar con nosotros. Y lo que más me gusta de Mari y Juanjo, que nada, voy a pasar a saludarles, es el trabajo que están haciendo de habitar el cuerpo. En el cuerpo está todo, el cuerpo lo sabe todo, y yo creo que ya está bien de tanta mente, y bajar al cuerpo. Ellos lo hacen a través de una vía que se llama el Tantra Shivaíta. Se ha creado muchísima confusión en torno al Tantra a lo largo de los diferentes maestros y los años en los que se ha introducido en Occidente. Así que bueno, en el programa de hoy vamos a clarificar todo esto con la ayuda de Mari y Juanjo. Pero bueno, vamos a comenzar. Mari y Juanjo, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, querido. Buenos días. Micro. Buenos días, querido. Ahora sí. Buenos días, querido. Los veréis que Mari y Juanjo están como un bote, como un barco de estos enormes en alta mar, moviéndose a la deriva. Esto es una práctica que a lo largo de estos meses, bueno, muy pronto nos van a explicar. Se llama el Tandava. A mí me ha ayudado muchísimo y la encuentro súper interesante. Así que bueno, nada, para si os ven, o si nos ven, si ven a mí también, si nos ven aquí flotando, pues que bueno, que sepáis lo que está ocurriendo aquí. Entonces bueno, Tantra Shivaíta, Mar, por ejemplo, ¿qué es el Tantra realmente? Bueno, el Tantra Shivaíta es una vía al despertar, una vía muy antigua. Sus orígenes están en la Edad del Bronce, en la antigua cultura del Valle del Indo. Y luego, pues, esa cultura desapareció, no se sabe muy bien por qué, porque no se sabe mucho de qué pasó con esa civilización. ¿Cuántos años detrás de Cristo hablamos de esto? Digamos que 4000 antes de Cristo. Wow. Y de alguna manera esos yogis y yoginis conservaron sus prácticas, luego aparecieron en otros textos que se llaman los agamas, y de ahí es de donde surge el Tantra Shivaíta, en principios de nuestra era, que es cuando tuvo un esplendor increíble, sobre todo desde el 7 al 11 de nuestra era. Y ahí sí que en la región de Cachemira hubo pues un florecimiento, maestros muy conocidos, el más conocido Abhinavagupta, y pues como era también un sitio de paso consiguieron influenciar en otras vías espirituales que tienen un poco la misma base profunda o la misma enseñanza más alta compartida, como el Dzogchen, el Chan, el Zen y el budismo del gran vehículo. A mí me ha encantado lo que has dicho del principio, porque lo decía antes de comenzar a grabar. Este fin de semana alguien me preguntaba ¿qué es el Tantra? Y me decía, eso es algo de sexo, ¿no? Y lo que has dicho ahora, Mar, es una vía hacia el despertar. ¿Cuánta diferencia entre qué es eso del Tantra, es sexo, y oye, esto es una vía directa hacia el despertar? Sí, hay que entender que nosotros llevamos Tantra Shivaíta, le ponemos un apodo o un apellido porque nos queremos diferenciar de alguna manera de todos los talleres de Tantra y lo que se entiende por Tantra hoy en día. El Tantra es una de las vías espirituales más tergiversadas y malinterpretadas del mundo. Y todo esto surgió pues de cuando los occidentales empezaron a viajar a la India, que había mucha represión sexual, empezaron a ver, ¿no?, las vías a la consciencia que había, y el Tantra era posiblemente la única o de las pocas que no tenía miedo a hablar de sexo. Hablaban del cuerpo, muchas de las maestras eran yoginis,
¿no? No era, pues muchas vías de la actualidad son heteropatriarcales, en el sentido de que solo el hombre puede llegar a los estadios más altos. Entonces encontraron el Tantra, como había mucha represión sexual, miraron los textos, se fijaron en las 3 cosas que habla de sexo y se volcaron ahí, ¿no? Y bueno, pues a partir de los años 60 más o menos se inició esta corriente del Neo-Tantra, donde está ligado a la pareja y al sexo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que, claro, eso es un invento, es una amalgama de técnicas y de conceptos que están relacionadas con el sexo para intentar paliar un problema sexual que había en Occidente. Entonces se desprestigia la vía. Ya nadie sabe qué es el Tantra, ya nadie lee los textos donde se fundamenta la enseñanza y pues pierde la razón de ser, que es despertar. Y despertar significa salir del despotismo de la mente y poder ser una persona libre, coherente, funcional y alegre, que es lo que todo el mundo busca. Es tan simple, Sí. ¿no? Ahora lo veo, el nombre es simple, Claro. porque es muy sencillo. Y luego lo que hace muy especial esta vía, aparte de el reconocimiento absoluto al poder femenino, es que el cuerpo tiene una importancia absoluta. Es difícil salir de la mente discursiva desde la mente, pero que si tú le cuentas a tu cuerpo todas tus historias mentales, todos esos paisajes mentales, ¿tu cuerpo qué hace? Se contrae, ¿no? No, te dice, ¿qué me estás diciendo? No tiene ni idea. No tiene ni idea de todo eso. Entonces, los tantricas, que eran muy inteligentes y muy pragmáticos, dijeron, vamos a ver cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la mente, cómo funcionan las emociones, y en eso vamos a basar nuestra práctica. No en unas ideas que si las captas igual puedes salir un rato de tu paisaje mental, ¿no? Es que en el cuerpo no hay paisaje mental. Entonces se basaron un poco en eso. En unas técnicas, técnicas de hecho, se llaman así. Podríamos decir, Mar, que esas ideas que nos hacen estar por un momento, o Juanjo, bien, son por cortos momentos, pero que en realidad trabajando a través de practicando el Tantra, Shivaita, y logrando un cuerpo fluido, habitando un cuerpo que esté más sereno, pues en realidad no vamos a tener tampoco por qué entender tanto. Bueno, es que cuando tú te sientes bien en el cuerpo, la mente pierde la razón de ser. Ya no tienes que estar buscando soluciones a tus problemas, historias, porque tú estás sentado en un cuerpo expandido. Que tampoco creemos que... O sea, nosotros navegamos todos los espacios emocionales. No tenemos miedo al estrés, a la ira, a la rabia, a no sé qué. No, nos tiramos contra ello. Nosotros no queremos solucionar nada a través de la lógica mental. Simplemente, pues, hacemos lo que se llama un yoga emocional y vivimos intensamente cualquier color, ¿no?, de las emociones. Pero bueno, lo que queremos hacer aquí es entender qué hay realmente en las escrituras tántricas sobre sexo, porque todo el mundo habla de sexo tántrico y de un montón de cosas, pero bueno, eso ya es una tergiversación. ¿Qué es lo que realmente aparece en los Tantra Sutras sobre sexo y por qué lo ponen y en qué contexto está? Y luego quiero hablar de qué es la experiencia sexual para el tantrika. ¿Vale? Entonces, si quieres, Mar... Estamos deseando escucharos. Esta vez me he venido armada de las escrituras, las escrituras tántricas, la Biblia del Tantra, que no son escrituras sagradas porque para nosotros no hay distinción entre sagrado y no sagrado. Pero es una parte, ¿no? Una parte. Bueno, digamos que es el texto más importante en el que se basa el yoga que practicamos. Okay. Un yoga que no tiene nada que ver con lo que la mayoría de la gente entiende de yoga. Los tantrikas que... Aparte, bueno, se querían bastante, decían, donde paró Patanjali empieza el Tantra, como diciendo, donde ahí se queda, empieza el Tantra. Y bueno, este es el texto, se llama Vijnana Bhairava Tantra, y es el texto principal en que nos basamos, ¿no? Un texto muy curioso.
Ya te digo que lo primero es que no es sagrado. Y luego que es una recopilación de técnicas a través de las cuales caer en un cuerpo expandido y tener una experiencia mística de lo absoluto, una experiencia no dual. Y hay 112 técnicas, de las cuales solo 3 mencionan a la experiencia sexual. Entonces imagínate la locura, ¿no? De 112 técnicas, 3 se refieren a la experiencia sexual y luego el tantra se convierte en la vía basada en el sexo y sobre todo en las relaciones, que ya me parece mucho más loco. Curioso. Entonces voy a decirte qué dicen los 3 yutkis o técnicas. ¿Quieres que te lo ponga aquí? Sí, bueno, que no quería hacer ruidito ahí con las rudras. Pues lo primero te dice que una de las prácticas es poner la atención mientras estás experimentando el placer en un punto que sientes, porque no es un punto concreto en el cuerpo, cuando conectas el perineo con el glande. Mientras estás, lo que dicen, en posesión de la Sattki. Satkyavesa. En posesión de la Sattki. La Sattki es como la vibración del cuerpo cuando está gozoso, cuando está en movimiento. Entonces mientras estás en esa experiencia, estás totalmente en tu energía vibrante, en una relación sexual o en una experiencia sexual, y pones la atención en esos 2 puntos conectados, ¿no? Es un poco una técnica con los canales sutiles. Esa es la primera. La segunda, cuando estás en esa estimulación con tu pareja consagrada, o sea, digamos, con un yogi o una yogini que está practicadito, cuyo cuerpo ya ha hecho otras prácticas que no son las sexuales, que si no, no funciona. Y mira lo que dice, ¿no? Porque casi estos yutkis siempre es, haz esto y conseguirás esto. Siempre te dice cuál es el objetivo de la práctica o el fruto de la práctica. Fíjate el fruto de esta práctica. Y sentir esa energía de la Sattki mientras estás en el gozo sexual con un yogi o una yogini que está contigo en esa experiencia. Cuando consigues hacer eso es el gozo del principio de lo absoluto, o Brahman. El Brahman de los Vedantas. Los vedantinos se pondrían muy nerviosos con esto. Decir que puedes, experimentando la consciencia en el gozo sexual, experimentar el principio de lo absoluto. Y además dice, y esto es algo que es accesible a todo ser humano. Ya rompiendo todo, el elitismo, el puritanismo. O sea, quizá es de los frutos más altos que puedes tener por una práctica y te lo da con la experiencia sexual. Y luego el último yutki, la última técnica es, pues si no tienes un yogi, o sea, una pareja en ese momento, un yogi o una yogini para practicar, puedes como hacer la memoria en tu mente y en tu cuerpo y traer esa experiencia. La experiencia que, este verso es bastante explícito, de lamer, hacer el amor y arañar. Puedes traerlo a través de tu memoria o traer otras experiencias, otras memorias del cuerpo y de la mente para hacer vibrar tu cuerpo en ese deseo que te funde con todo. Que eso tiene que ver un poquito con la energía que hablabas antes, ¿no? De la Sí. Shakti, esa vibración, ¿no? Sí. Pues estas son las 3 técnicas de los 112 que hablan del sexo. Los únicos 3 de 112 que hablan sobre sexo. O sea, un 0, algo por ciento. A lo mejor es 1,algo por ciento. 1, algo. No sé yo las matemáticas. Claro, el tema está que aquí, pues claro, luego hay yutkis como cómete un manjar y fúndete con los sabores del manjar. O sea, son todo maneras de meterte en la experiencia sensorial, ¿no? O siente tu cuerpo que es puro espacio. Y simplemente la experiencia sexual pues, es una experiencia cotidiana de la vida, como puede ser comer, levantarte, ducharte o lo que sea. Pues evidentemente hablamos de eso, ¿por qué no? Claro. Pero no tiene más relevancia que esa.
Porque ya que lo hacemos todos los días, pues ¿por qué no utilizar estos tres, por ejemplo? Bueno, ¿no? tener sexo, no todos lo hacemos todos los días, pero sí. Ya que es lo más frecuente que sea. Bueno, Sí. una de las cosas más frecuentes quizás. Y hasta aquí. Y hasta aquí, no vamos, no. Entonces- ¿Por qué? No, pero a mí me gustaría preguntaros antes de continuar Sí. con esto tan maravilloso. ¿Por qué se ha desvirtuado? Tanto? ¿Cuál es vuestra opinión? Pues eso, porque es un tema... Mira, el sexo es de los lugares, de las circunstancias donde es más difícil estar presente. Por el condicionamiento social, X, ¿no? Entonces, claro, hay una gran necesidad de disfrutar plenamente de la sexualidad. ¿Vale? Entonces, claro, pues hay una gran necesidad de disfrutar. Pues tú llegas a Occidente, todo el mundo tiene un sexo de mierda, te vas a la India, coño, aquí hablan de sexo, vamos a coger esto y vamos a dar. Entonces vende mucho porque hay una gran necesidad de eso. Claro. El tema está que los talleres de tantra y todas las prácticas que van a lo sexual primero, se pierden una cosa muy importante, que es que si tú no estás presente cuando te comes una croqueta, mucho menos lo vas a estar con un cuerpo desnudo delante. Entonces, ir directamente a por la experiencia plena sexual sin antes haber practicado la presencia, cuando es más fácil y tienes un estado medianamente estable de presencia y habitas el cuerpo, sin haber hecho ese trabajo, pretender estar en conexión profunda, íntima, presencia con una persona cuando tienes sexo, es que no pasa, es imposible. Por eso, nosotros en nuestros retiros sí hacemos masaje de cachemira, nos tocamos, todo eso. Lo hacemos después de un gran trabajo previo y es una cosa súper no sexual. Es un yoga del tacto, digamos, ¿no? Simplemente, pues, tocar sin intención, ¿no? Pero, claro, se ha desvirtuado porque hay una gran necesidad, pero el camino a sanar eso no es el sexo. Bueno, yo que soy una friki de las escrituras, ¿no? Porque me encantan los textos antiguos y todo esto, pues hay una cosa de las que he leído aquí que es muy interesante, que es un yogi o una yogini trabajadita o trabajadito. Es lo primero que dice. Es una experiencia accesible a cualquiera, pero lo practicas con un consorte o una consorte sagrada o, bueno, no consagrada, o bueno, que sea consagrado a la práctica, que en cierto modo ya tiene un bagaje con su cuerpo donde ya está fluido y expandido en la mayoría de las experiencias de su vida. Entonces ahí puedes acceder. Y luego, sobre todo, no existen técnicas en el Tantra. Entonces todos esos talleres que se da de masaje de yoni, masaje de lingam, técnicas de apretar el perineo para conseguir X o Y, eso no está en el Tantra original. En el Tantra original es como que te conectas a una consciencia que está en ti porque tú eres lo absoluto, y una vez conectado ahí no hay técnica, hay una especie de canalización de la consciencia a través de tu cuerpo y la consciencia y sobre todo la vibración, porque para nosotros hay dos principios, femenino y masculino, y no tiene nada que ver con lo femenino y masculino que se cuenta en el Tantra Sivaita. Lo masculino es la consciencia y lo femenino es la vibración. En el Tantra convencional o en el Neotantra. Entonces, tú canalizas de alguna manera la consciencia conectado a la vibración de tu cuerpo. Y entonces ahí es cuando eso empieza a funcionar. Y para que eso funcione necesitas una práctica previa. Y eso es y por eso no necesitas ninguna técnica, porque ya estás enchufado a una sabiduría innata y a una espontaneidad. ¿En qué nos puede beneficiar en el día a día, Juanjo, el practicar, el realmente hacer estas prácticas? ¿En qué nos puede beneficiar? Bueno, lo primero es que cuando hablas de prácticas, todo el mundo se puede pensar que es como hay que practicar, ¿vale? Entonces todo el día de 7 a 8 practico y tengo que reservarme sitio para practicar, y si no practicas pues no sale nada, entonces esto es una mierda. Entonces eso crea un montón de estrés, ¿no? Es decir, otra cosa, tengo toda mi vida ya, ahora tengo que practicar, no sé qué. Entonces nosotros no creemos en eso. Nosotros no aislamos la práctica
de la vida, ¿vale? Nosotros, el tantra es una manera de vivir. Entonces, pues, bueno, hay diferentes prácticas, pero vamos, básicamente lo que queremos es tocar la vida directamente. Que cuando te comes la manzana, que cuando cagues, y cuando estés hablando con alguien, no pensando en la respuesta, no sé qué, tal y cual. O sea, quiero decir, que vivamos la vida directamente, ¿no? Entonces, ¿en qué te puede beneficiar eso? En todo. Pero claro, ahí ya me has dado los beneficios de una mente... Sí, una mente limpia. Una mente limpia. Una mente limpia, un cuerpo limpio. O sea, los beneficios es todo cambia. O sea, el tantra es como que tú empiezas a practicar y es como una apisonadora de la incoherencia y de los hábitos corrosivos que te has creado, ¿vale? Eso lo va limpiando todo, ¿no? Porque cada vez la mente se va haciendo más evidente, se va haciendo más, vas ganando sabiduría y todo cambia. Tus relaciones cambian, el sexo cambia, de repente hay más oportunidades, disfrutas más de la vida, tus miedos cambian, todo cambia, todo tu ser cambia. ¿Por qué? Porque te empiezas a llenar de consciencia. Y porque esa consciencia solo quiere lo mejor para ti. Bueno, esa consciencia es sabiduría. Sabiduría. Es de lo que está hecho el mundo. Claro. Entonces te empiezas a llenar de sabiduría que no es la sabiduría intelectual, cognitiva, lógica. De hecho, ¿estarías de acuerdo conmigo, Juanjo, que si tenemos vidas mediocres, estamos en sufrimiento, es porque precisamente creamos toda esa vida y vivimos toda esa vida desde una parte desconectados de esa inteligencia, ¿no? Hombre, a ver, siempre hay gente que nace con circunstancias más favorables que otras, eso es una verdad, ¿no? Y la vida, pues bueno, es dura y puede dar muchas vueltas o lo que sea, pero al practicar, tú tienes una ventaja competitiva, que es que, pues, cuentas con una sabiduría que las otras personas no tienen. Entonces te vas a poder navegar tu vida de una manera mucho más eficiente, de una manera mucho más beneficiosa para ti. Entonces no digo que practicando todo se arregle, porque hay muchas putadas que pasa a mucha gente, ¿no? Pero lo que sí te digo es que pues tienes una ventaja. De estar más tiempo en el cuerpo que en la mente. Me has hablado un poquito de los tres de los 11, ¿cómo los llamaría? Yuktis. De los 112. 3 de los 112. Yutkis, que significa técnicas. O sea, un 1% y algo que habla el Tantra Sivaita. Pero en lo que nos puede servir, hablando de la parte sexual, en realidad, que creo que esto lo puedo yo, con lo que me has hablado y tal, puedo yo deducirlo, y corrígeme si no, es precisamente, aplicado en la vida sexual, es tener una mayor presencia, estar mucho más presente, para tener una sexualidad más plena, más entregada, y realmente también esa Shakti, esa vibración y esa energía que se pueda expandir y podernos llevar a lugares infinitos, iba a decir, pero puede que sea algo así, ¿no? Exactamente. De hecho, es una experiencia espiritual, es una experiencia de unión con... O sea, realmente utilizar esa fuerza, esa energía creadora que es la sexualidad, para tener una experiencia... Totalmente. De hecho, quería hablar de esto, porque yo he hablado de lo que tiene realmente que ver con el sexo, el Tantra original, el Tantra Sivaita, pero eso es lo que tiene que ver con el sexo desde el punto de vista convencional, lo que la gente entiende por sexo. Pero para el Tantrika, la experiencia sexual es tu cuerpo que en un momento pierde sus límites, se expande y puedes sentirte directamente a ti, esa lámpara, la pared, un agujero negro. Entonces todas estas prácticas solo tienen una dirección, que es que disuelvas los límites hacia una experiencia directa de la realidad o una experiencia no dual. Para nosotros es eso. Y para nosotros eso es la experiencia sexual. O sea que para el Tantrika no hay diferencia entre
tocar el rocío que hay en una hoja por la mañana y tener una experiencia sexual. Y cuando realmente estás ahí, que vives para estar en ese parpadeo de me fundo con la totalidad y vuelvo a ser yo, este yo separado que te percibe a ti, pero luego me fundo y os estoy percibiendo de una manera directa, eso es la dirección de todas las prácticas. Y eso, cuando ya lo tienes bien instalado en una relación sexual, es increíble. También lo que me llega de lo que hablas es, más que quedarnos con la idea conceptualizada que muchas enseñanzas espirituales nos brindan, pero que se queda a nivel conceptual, pues de alguna manera esta experiencia no dual y la propia presencia, experimentarla, vivirla, sentirla, más que pues esto es así, asá y esto no, yo vivo esta experiencia no dual, yo la vivo, entonces como la vivo, pues eso es lo genial, lo genial es experimentarlo, ¿no? Claro. Sentirlo. Si no practicas, la vía tántrica te es absolutamente inaccesible. O sea, me llega algo aquí ahora también, es como, a lo mejor no todo el mundo, a lo mejor nos escuchan y dicen, ay, qué guay entrar a una experiencia no dual en presencia, pero a lo mejor no todo el mundo quiere. Mira. A lo mejor requiere de coraje de algo para entrar ahí. Mira, yo he oído, porque nosotros hablamos en términos a veces místicos, ¿no? Sí, no son sencillos. Entonces, muchas veces hablamos así y la gente dice, pues, está flipado, ¿no? Están volados. Qué friki, ¿no? No, pero es porque es un nivel de profundidad. Claro, entonces, bueno, claro, no, pero es así, ¿no? Nosotros es que nosotros lo queremos todo. Yeah. Y si lo quieres todo, pues tienes que utilizar este lenguaje, ¿no? Es como un poco el reino de los cielos, ¿no? Sí. Lo más cerca que se puede estar, ¿no? Sí, sí. Aquí. Sí, aquí. Pero bueno, pero no me gusta eso porque eso ya si hay reino de los cielos, hay reino de los infiernos. Entonces, nosotros nos gusta el reino de los cielos y también nos gusta el reino de los infiernos. Ajo. Nos gustan los dos. Porque el infierno, o sea, el duelo cuando alguien muere, todo eso, o sea, no quiero parecer yo alguien que no practica y va a seguir en un éxtasis continuo, porque eso no es real y es súper dual y es lo peor y hay mucha gente que habla de eso que no me gusta. Quiero decir, nosotros también el reino de los infiernos nos gusta. De hecho, muchas de las prácticas que hacemos es con eso, ¿no? Con la rabia, con todo eso. O sea, pero bueno, que me voy. Lo que iba a decir es que esto no es para todo el mundo, ¿es verdad? Esto es para personas valientes y personas inteligentes. Vale, no es para todo el mundo. Y tampoco sirve de nada si no se practica. Vale. Entonces, cuando tú empiezas a tener pues experiencias no duales, empiezas a parpadear, ¿no? Pues nosotros siempre vivimos en una experiencia dual. ¿Qué significa eso? Estamos aquí con una mente discursiva hablando todo el rato. Y estás siempre en dualidad, ¿no? Las experiencias no duales que solemos tener son accidentales. Por ejemplo, pues yo qué sé, la tía que te ha gustado en los últimos 2 años te da un beso y de repente, joder, no sé qué, ¿no? Las experiencias no duales son las experiencias que cuando te mueras, cuando estés en la cama a punto de morir, te vas a recordar. Vas a recordar todas las experiencias no duales que has tenido, son intensas, cuando te fundes, ¿no? ¿Experimentarías una experiencia no dual? Sería, por ejemplo, cuando vas a cruzar y de repente te ves a un autobús aquí, pero te echas atrás y me he salvado. Completamente. Es una experiencia no dual porque en ese momento tu sistema te lleva y de repente ese impulso que tú no lo has elegido, sino que ha sido un impulso tal, hay unas décimas de segundo en el que tú no estás. Esa es una experiencia no dual. Hay miles. Solemos acceder por cosas como ultra intensas, ¿no? El amor de tu vida viene, ese cosquilleo, está a punto de morir, todo esto, ¿no? Pero claro, eso ocurre pocas veces, o si no tendríamos que estar arriesgando la vida o viviendo ahí en una intensidad un poco desquiciada. Hay mucha gente que lo hace. Sí, hay gente que lo hace, pero como no tampoco somos partidarios de los extremos, o sea, de vivir constantemente una experiencia desquiciada ahí para estar en la intensidad, pues hay unas prácticas accesibles a cualquiera, eso sí. Que te pueden ir llevando con amor, mira, hacia ese lugar. Pon la conciencia en la yema de tu dedo índice ahora mismo. Vale, y ahora pon la conciencia en ese vaso. ¿Te das cuenta que es exactamente igual?
la vibración al tener la experiencia directa en tu propio cuerpo o tenerla fuera. Pues entrenando esto puedes conectarte con el universo entero y es accesible a cualquiera. Que no es para todo el mundo, a veces es tan simple que a la mente no le gusta. Y hay que tener una mente muy abierta y muy despierta para captar la profundidad en la simpleza. Y luego, ¿es para valientes? Sí, porque si realmente te decides a instalar ese estado de presencia y de experiencia directa en tu vida más veces, o sea, que sea superior a las veces que estás en la mente discursiva, todo lo que crees que eres se va a derrumbar. Y cuando se te empiezan a caer los tingladitos que te has montado sobre los que has construido tu existencia, tu identidad y todo esto, pues acojona bastante. Por eso es para valientes. Pero accesibles a cualquiera. Vamos, valientes. A ver, me he quedado ahora en un momento de esos de presencia, ¿no? Era como... Es con lo que ha dicho Mar. No, me he quedado aquí ahora en silencio. No sé, Juanjo. ¿Que diga algo? ¿Hablo de algo? Di algo. Creo que lo hemos experimentado ahora, ¿eh? Sí, claro. Hemos experimentado ahora y de alguna manera se ha caído el personaje mío de la entrevista. Y estás más guapo. Del estoy enfrente de las cámaras, tengo que comportarme de una manera X. Nah, tranquilo, yo hago de entrevistador yo. Víctor, tú has empezado el camino un poco... Sí, he ¿no? comenzado un poquito con vosotros. ¿Cuál ha sido tu...? Por eso es que me he decidido que quiero compartirlo, porque os comparto lo mejor que yo veo que es lo mejor. ¿Cuál ha sido, Víctor, cuéntame, cuál ha sido tu experiencia así de un día, una tarde que estuviste con nosotros? O ¿cuál ha sido tu experiencia? Pues mi experiencia ha sido de apertura, de bajar al cuerpo, de cuando ésta se apaga un poco, sale quien tú eres en ese momento. Y en ese momento, en ese aquí y ahora, pues puedes estar vulnerable porque tienes alguna emoción por ahí que tiene que salir. Y para mí este camino que ofrecéis, pues yo resueno mucho con él. Porque llevo, y seguramente habrá mucha gente que lleva muchísimos años. Yo hoy lo comentaba a compañero de Mindalia que bueno, cada vez me voy cansando más de entrevistar a personas. Son 6 años. Vengo de la radiofórmula musical, he hecho mucha radio antes con discos. Hace 6 años, justo el 20 va a ser 6 años, que también conozco a Tony. Y cada vez me voy cansando más, porque también como... Pero creo que es parte del proceso intentar entenderlo todo, buscar todo, ¿verdad? Pero a veces no he llegado todavía a ningún lugar. Mira, Y con vosotros, por ejemplo, creo que a donde hay que llegar es a ser tú mismo y a expresar lo que tú eres aquí y ahora, sin tener que esconder nada. Entonces, en el grupo de prácticas que tienen, por ejemplo, los martes y los miércoles nos reunimos y tenemos un compartir auténtico en ese aquí y ahora que estamos todos, y eso es lo que nos lleva al camino del amor y el camino de realmente también encontrarnos con nosotros o descubrir nuevas maneras de nosotros mismos, ¿no? Y bueno, pues eso es esa es la experiencia que he tenido hasta ahora. Luego he practicado el Tandava, que es una de las prácticas tántricas del Tantra Shivaíta, y pues también como que después de una práctica, pues el nivel consciencial, pues como que es otro. Entonces también, bueno, de hecho, muy poco, me ha empezado a salir desde hace 2 semanas o 3 semanas el hecho de forma natural, pues que el personaje del entrevistador, de Víctor Adrián, del que entrevista, del que no comparte nada, pues eres como, me apetece que me empiecen a preguntar, a mí, porque es que han sido ya muchísimos años en el que el preguntón, en el que el preguntado soy yo, ahora que me pregunten a mí, que de alguna manera siento que tengo mucho que compartir. Hombre. Y todo eso también
pues bueno, creo que ha ido surgiendo a raíz de todo eso, ¿no? Yo creo que en vez de tanta pregunta debería ser un poco más tertulia, ¿no? O sea, en plan de más compartir, de distendido, no tan de rol en rol, sino más de, oye, pues tal, ¿sabes? Sí. ¿Qué no hay roles? Rol conjunto, ¿no? Sí, pero date cuenta desde que yo empecé hace 6 años, ahora se ha convertido, ahora estamos en un diálogo, ¿no? Pero date cuenta que el trabajo, claro, que me cuesta soltar ese personaje también, desde hace 6 años, es un trabajo de investigación antropológico de mi propio autodescubrimiento y el descubrimiento del universo. Entonces... Sí, yo quiero decir una cosa de eso, si me dejas. Sí. Nuestra 90% de la gente con la que trabajamos lleva una media de 5 o 6 años, una media te digo, porque algunos llevan 1 y otros llevan 30. O sea, en tema de desarrollo personal. Todos los colores, todos los tipos. Yoga, Advaita, Reiki, meditación, Zen, todo. Porque estamos hechos polvo y vamos nos agarramos a lo que sea. Sí. Entonces, nuestro público, para la gente que nos esté viendo, bueno, tenemos de todo, ya te digo, gente que no ha hecho nunca espiritualidad, pero son pocos. Es gente que ya ha probado un montón de cosas, ¿no? Y entonces llega el Tantra y el Tantra le dice, no, es que no hay nada que solucionar. Es que no, el Tantra no es una vía progresiva. Esto no es una cosa de ir quitando capas, como he oído antes, o no sé qué tal. O sea, para nosotros no es una vía progresiva, es una vía directa. Quiero decir que siempre se puede acceder a la consciencia directamente. O sea, si ahora mismo estás viendo este vídeo, relajas la lengua, ¿vale? Relajas el perineo, hinchas la tripa al respirar y pones la consciencia en el cuerpo, pues te acercas más a sentir la vibracioncilla de la consciencia, ¿vale? Es un tema de Y en ese momento te puedes incluso olvidar que hay una cámara, que estás haciendo un rol. Este fin de semana tuve una experiencia. Estaba en el bosque y había una chica y un chico estaban charlando y de repente empecé a sentir, creo que esa energía, esa vibración, pero la empecé a sentir por ellos. Y teníamos que entrar a la clase en apenas 5 minutos. Pero de repente esa energía empezó como a circular a través de nosotros 3. Y llegó un momento en el que ya era tan intensa, bueno, empezaron a salir emociones y a salir cositas. Yo perdí un poco la noción de dónde estaba y escuchaba voces llamándonos para que bajásemos al taller. Y la parte de mí que tiene que ir, que van a pensar, te tienes que ir. Pero por otra parte era como, wow, ¿dónde estoy? ¿Esto qué es? Era un nivel de... Estábamos en otro lugar, pero al mismo tiempo en el mismo. Y nos quedamos. Y bueno, me preguntabas antes también. Pues bueno, he tenido esta experiencia, que es muy fuerte, que ha sido muy fuerte. Pero es un regalazo. Es interesante como cuando tenemos esa experiencia de no dualidad, a la mente no le gusta. La mente siempre te dice, me necesitas, plan, organización, objetivo. Pero un solo segundo de presencia te puede sacar de ahí, ¿no? Y cada segundo de presencia que tienes, que todo el mundo puede acceder, 15, 30 segundos a la presencia absoluta, aunque no hayas hecho nada de espiritualidad en tu vida, todo el mundo tiene acceso. Cada vez que estás ahí, se desinstalan sistemas. Ocurre una destrucción de lo que hablaste antes. Claro, tú ya lo has visto. Se va cayendo. Se construye tú tienes que ir ahí, tienes que ir ahí, tienes que atender el curso, para eso has venido, no sé qué, y tú haces, y dices, no, creatividad, ¿no? Y ahí te vas abriendo a la infinita posibilidad. Cada vez que se cae un sistema siempre limita, un sistema de pensamiento. Entonces, cada vez que se cae un sistema, tus posibilidades se abren y eso es hasta el infinito.
pues que haya cada vez eso, una pequeña resistencia de la mente, pero la mente también se hace callo y ya cuando te ha dicho 20.000 veces, no, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, no sé qué, me necesitas por organizarte, vas a morir si sigues así. Ya llega un momento que cuando no le haces caso casi nunca, pues ya te deja de hablar. Qué maravilla. Realmente es vivir la experiencia. Directamente. Sin una mente que te dice, estoy viviendo una experiencia, oh, no sé qué, estoy fundido con la totalidad. Claro. Es que la mente es eso, es como el entrenador, ¿no? Que dice, qué bien hemos jugado, pero el entrenador no ha jugado, has jugado tú. Pues un poco la experiencia no dual es ser el jugador y no el entrenador. Claro. Claro. Y hay una cosa aquí, una cosa que no queremos observar la experiencia, queremos vivirla. Porque hay mucho entrenamiento sobre observación de pensamientos, emociones y mundo sensorial y todo. No observamos el mundo sensorial. Nos queremos fundir. Es muy diferente. ¿Sabes? Y es que hay muchas supuestas que te venden como experiencias no duales que son ultraduales. Una es esa, la del observador, ¿no? Que te dicen, sí, tus pensamientos, tus emociones, no sé qué, todo esto no eres tú eres el observador de todo ello. O sea, el Tantra no dice eso en absoluto. Eso es una dualidad, ya te tienes que diferenciar entre el que vive la experiencia y el observador. En Tantra, lo que tú eres es ese espacio infinito del que nacen los pensamientos, las emociones, los impulsos. Y lo más interesante no es escucharlo de la voz de Mar, sino que nosotros experimentemos ese espacio infinito para nosotros mismos saber que somos eso. Claro, pero eso hay un yutki también de una técnica de este texto tan maravilloso que te dice, fíjate en los huecos, en los espacios. Entre un pensamiento y otro hay un espacio. Entre una emoción y la siguiente emoción hay un espacio. Entre el impulso de hacer algo y el siguiente impulso hay un espacio. Entre la hoja y tú hay un espacio. Igual que en la música, sin silencio es un horror, nuestra vida sin espacio es un caos absoluto y un sufrimiento, una angustia. Entonces nosotros somos el espacio infinito del que nace nuestras emociones, pensamientos, impulsos. Nos abrimos a vivir los espacios y a habitar el cuerpo. Nos abrimos y vamos adelante. ¿Tienes algo que decir? Gracias. Gracias, ha sido un placer. Gracias, chicos. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.